¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Bruno Yufra. Tras la pausa estaré conversando con Juan Alberto Forsyth, director ejecutivo del grupo Crossland. Esta es una empresa de 50 años, con 50 años de operación en nuestro país. Juan Alberto viene a resumirnos su trayectoria y a darnos sus principales consejos empresariales. Con él regresamos, señores, tras la pausa. Bienvenidos. Bien, amigos, ahora vamos a tener un nuevo caso de éxito empresarial. Vamos a recorrer la trayectoria de medio siglo de actividad empresarial del grupo Crossland. Para ello está con nosotros Juan Alberto Forsyth, director gerente de este grupo empresarial que tiene intereses en varios sectores de nuestra economía. Vamos a conocer y sobrevolar a esta empresa. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Bien, gracias. Gusto estar con ustedes. Resúmeme, por favor, la trayectoria, pues son 50 años, tendríamos que tener un programa de una semana, por lo menos. No. Bueno, pero resúmeme, por favor, la trayectoria de ustedes a nivel empresarial. Yo creo que debemos dividirla en tres etapas, ¿no?, que están vinculadas al entorno económico y a la regla de juego en el Perú. La primera etapa es cuando nace Crossland en 1962, teníamos una economía abierta, básicamente dependiente de la agricultura, de la minería, y comienza la pesquería en Perú. Entonces eran sectores primarios los cuales dominaban la economía, con reglas abiertas, ¿no? Entonces nosotros cuando nacimos nos orientamos hacia ser proveedores del sector pesquero, con maquinaria, motores marinos para las embarcaciones, plantas eléctricas. Recordarás que en esa época no estaba electrificada la costa, o sea, cada caleta tenía su plantita eléctrica para la fábrica de harina de pescado. Y nos fuimos posicionando con el tema de los grupos electrógenos, lo fuimos conociendo el negocio con la representación de Rolls-Royce de Inglaterra. Y bueno, conforme pasó el tiempo, viene el golpe militar del año 68, la reforma agraria del 69, y el grupo andino, el cambio de las reglas, y entonces el Perú cambia completamente. Y las empresas tienen que cambiar. Tiene que cambiar porque las reglas de juego las hace el Estado y uno tiene que jugar con esas reglas, ¿no? Sin duda. Arranca las provisiones de importación, ¿no? Facilidades para hacer industrias con elevado nivel de protección. Entonces nosotros lo que hicimos es, los grupos electrógenos, que era lo que conocíamos como comerciantes, nos convertimos en industriales. Y con una licencia británica de la firma Marcon Engineering, empezamos a fabricar generadores eléctricos y grupos electrógenos, siendo la única fábrica de estos productos para todo el grupo andino. Dentro de lo dañino, si se quiere, de esa política hacia adentro cerrada, ustedes se vieron de alguna manera beneficiados, claro. a ya tener una posición industrial en el país. Claro, teníamos una presencia por el lado comercial, y esa presencia comercial la volcamos que en lugar de importar, a producir acá. Pero producir con grandes ventajas, ¿no?, porque estaba cerrada la importación, éramos la única fábrica en todo el grupo andino, ¿no? Los insumos no competitivos venían liberados prácticamente. Podemos reinvertir las utilidades tanto de Crossland Técnica como de la empresa industrial sin dar impuestos a la renta. O sea, en realidad era un pastel que te ponían ahí, que tenías que tomarlo, ¿no? Claro. Y así crecimos, ¿cómo se llama? Con todas las vicisitudes de un modelo en el cual el Estado era el que dominaba la economía, las empresas públicas eran las que iban creciendo, había expropiaciones, tú te recordarás, bueno, en todos los sectores, y entonces el cliente se volvió el Estado principalmente, y crecimos girando alrededor de los grupos electrógenos, ¿no? En la segunda etapa teníamos dos enfoques. Uno era diseñar un modelo para vender al Estado. El Estado era el gran comprador, se creó Electroperú, Petroperú, Minero Perú, todos los Perús, los Perús sabios y por haber. Un Perú empresarial, pues, y ese era el cliente, ese era el gran cliente, ¿no? Y hacían grandes proyectos. Nosotros participamos, por ejemplo, en el equipamiento de los barcos que hizo el CIMA en el año 1974, vendiendo de los planos para que hagan estos barcos, y también todo el equipamiento importado. Eran negocios grandes de 10, 12 millones de dólares, ¿no? Después le vendimos plantas eléctricas grandes para las ciudades como Iquitos, Pucallpa, Piura, plantas eléctricas de 2.5 megavatios importadas, porque nosotros no llegamos a esos niveles de fabricación. Pero fuimos creciendo, digamos, con el crecimiento del Estado y con el privilegio de tener una planta
con economía cerrada y ninguna competencia. No teníamos área comercial. ¿Quiénes eran los comerciantes? Eran los que vendían motores diésel y nosotros le vendíamos el generador, o sea, Ferreiros, Cipsa, Somerín, la Casa Vice, ¿no? Esas compañías que ellos tenían su área comercial y nosotros producíamos para ellos nada más, ¿no? Con precios razonables, tratábamos de no ser abusivos, porque podíamos haber sido abusivos porque estaba cerrada la importación. Tratamos de ser lo más razonables, competitivos y crear una imagen de calidad y de seriedad, ¿no? Y así fuimos creciendo y después nos empezamos a dar cuenta en el camino de una cosa que no veíamos antes, que nos habíamos metido a un producto en el cual los jugadores globales en el mundo eran jugadores de otra escala de producción, ¿no? Enormes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos 1000 generadores al año, del orden de 1000 generadores al año, y la firma Newers de Inglaterra hacía 1100 semanales, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un producto nicho, vamos a hacer turbinas hidráulicas, ¿no? Para centrales hidroeléctricas, tanto para los pueblos como para la minería. El Perú tiene caídas de agua importantes y es un producto en el cual podemos desarrollarnos. Entonces tomamos una licencia de una firma británica que se llama GEC Energy Systems, que eran turbinas English Electric, inglesas, y con un convenio de asistencia técnica empezamos a fabricar turbinas. Pero esto fue recién en el 87, nos ganó el tiempo en realidad. Si hubiésemos tenido 10 años haciendo turbinas, seríamos hoy día un líder en América Latina. Ah, sí, ¿no? Sí, porque eran productos nicho completamente, ¿no? Te ganó el tiempo por la apertura del 90. Me ganó el tiempo. Solo tuvieron 3 añitos. 3 añitos, y lo que pasó es que se produce la apertura y la fuente de ingreso que eran los grupos electrógenos cae bruscamente, porque había un gran parque de grupos electrógenos que la gente ya no quería, el Estado dejó de comprar, ¿no? Se capturaba a Guzmán en el 92, se acabaron la voladura de Torres, se acabó la demanda de grupos, ¿no? Y entonces nos cayó toda la quincha encima de golpe. Más la apertura. Más la apertura, ¿no? Entonces en ese momento teníamos que ver qué seguíamos haciendo, ¿no? Y esto le da pie a la tercera etapa. A la tercera etapa. En ese momento, en forma muy casual... Sí, déjame interrumpirte y para ir a una brevísima pausa y regresamos para conocer los detalles de esta tercera etapa en la historia del Grupo Crossland. Con gusto. Estamos, señores, con Juan Alberto Forsyth, director gerente del Grupo Crossland, repasando la historia de su empresa que cumple 50 años de actividad en nuestro país. Volvemos tras la pausa, no se muevan, señores. Bien, estamos de vuelta con Juan Alberto Forsyth, director del Grupo Crossland. Con él estamos conociendo al detalle la evolución de su empresa en estos primeros 50 años de actividad en nuestro país. Juan Alberto, antes de la pausa te corté, estabas presentándome la tercera etapa en la historia de tu negocio a raíz de la apertura comercial que tuvo nuestro país. Claro, bueno, en ese momento era claro que el negocio no iba más. El negocio de grupos electrógenos, ni a nivel comercial ni a nivel industrial, iba más. Y las turbinas nos quedó corto el tiempo, porque ahí se paró la demanda, el Estado dejó de comprar, ¿no? El sector privado todavía no hacía inversiones en hidroeléctricas, o sea, nos quedamos con una compañía muy, muy complicada, ¿no? En ese momento tuve la suerte, porque yo creo que hubo un factor suerte, de conocer al recientemente llegado embajador de la India, el señor Dilip Lahiri, y me senté con él en una residencia en la embajada británica, y él me dijo, bueno, acabo de llegar, estoy tratando de ubicar mi país, no tenemos cero de comercio con Perú, y queremos ver si es que hay una forma de que podamos cooperar. Claro, le dije, bueno, yo quiero saber qué productos nicho tiene la India, que es líder mundial, ¿no? Que nadie le pise el poncho, porque tiene que ser un producto nicho en el cual ustedes sean líderes mundiales para poder juntarnos y el dinero que tenemos todavía, las reservas que tenemos, invertirlas y apostar a un solo caballo, ¿no? Y es así que, conversando con él, surgieron los mototaxis, ¿no? Bueno, ¿los mototaxis o las motos que se podían convertir en mototaxis? Bueno, aquí? la firma Bajaj era líder en mototaxis, ¿no? O sea, ellos tomaron una licencia de Vespa cuando se cerró la economía en la India en el año 47, y esa licencia fue evolucionando, pero no era transportar carga como se hacía en Italia, sino pasajeros. Había la demanda en la India de mover pasajeros, que al comienzo eran los rickshaws, que eran jalados por personas, y después era el auto rickshaw, o sea, el rickshaw motorizado, que es el mototaxi, ¿no? Entonces, en base al diseño Vespa, producían ellos para el mercado interno estos mototaxis, y crecieron pues para tramos cortos, rutas locales, crecieron, era la movilidad del hombre de poco nivel de ingreso, ¿no? Que justo precisamente con la apertura económica de Fujimori se produce el gran desempleo
y la gente que había recibido una pequeña indemnización que quería invertirle en algo para seguir viviendo, mototaxi. se compraba